Pues vamos a estudiar lo que es el Salmo 3, capítulo 3. Creo que este es un salmo hermoso, el cual escribe el rey David, y vamos a leerlo. Dice, el salmo inicia en la parte de arriba, dice, oración matutino de confianza en Dios, salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Ahí nos da la referencia, claro que estaba. Dice el verso 1, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y me dormía. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Amén. Pues, hermanos, hoy quiero que meditemos en este salmo de la palabra de Dios y que recordemos cómo a través de este salmo podemos aprender a confiar y a depender totalmente de nuestro Dios, ¿no? Y que ya sea que sean la situación o las circunstancias en las que podamos estar pasando en este momento o más adelante, sean buenas o sean malas, que no depende de las circunstancias, ni de nuestro alrededor, ni de las personas que podamos tener a nuestro alrededor. No depende de esas circunstancias el que nosotros podamos aprender a confiar en Dios. Pero para que tengamos una idea sobre el contexto en el cual fue escrito de este salmo, creo que necesitamos ver algunos datos y algunos puntos importantes sobre el contexto histórico referente al salmo. Como bien leímos, dice que era era una oración matutina, cuando estaba siendo perseguido el rey David por su hijo Absalón. Tremendo, ¿no? Vamos a leer lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1 al 9. Vamos a leer, dice el verso 1. Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón: el primogénito Amnón de Ahinoam, la de Jezreel, el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel, el tercero, Absalón, que es el que estamos mencionando acá, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesur, el cuarto, Adonías, hijo de Agit. Y nos salteamos al verso 9, por favor. Todos estos fueron los hijos de David, además de los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Entonces creo que nos vamos a centrar en tres personajes en esta historia, que es Amnón, que es el primogénito, Absalón, que es el tercer hijo de David, y Tamar, que lo dice en el verso 9. Entonces, para esto quiero hacer rápidamente un contexto histórico de lo que estaba sucediendo cuando David estaba escribiendo este salmo. Dice la historia en la palabra de Dios que estaba Amnón muy enamorado de Tamar. Entonces, estaba tan enamorado que estaba, dice, afligido, estaba hasta muy delgado por ese enamoramiento, vamos a decirlo así, entre comillas, que lo que él planea era tener a su propia hermana. Entonces lo que sucede es de que planea por ahí junto con un primo de él, y la historia dice que se hace el enfermo tal cual. Le pide a su padre, a David, que mande a su hermana Tamar para que le dé de comer, para que lo atienda, y es tremendo.
porque es ahí donde él comete este acto vergonzoso y viola a Tamar, a su propia hermana. Absalón, así como datos, dice la escritura que era muy bello, era perfecto, él era guapo, guapísimo, dijeron por ahí. Era hermoso en su parecer. Entonces, la palabra Absalón significa padre de paz. Y es irónico, ¿por qué? Porque creo que todo lo que él propició a raíz de este acto, lo que menos hizo, fue paz. Y al contrario. Entonces, después de esto, Absalón huye por un tiempo, luego regresa por ahí con la ayuda de otros, regresa, a manera general, estoy contando la historia para que entendamos el contexto del Salmo. Entonces, cuando él regresa, pues Absalón huye por un tiempo y él planea tal cual una venganza contra su hermano Amón para vengarse por lo que había ocurrido con Tamar, pues por esa violación que él tal cual cometió. Entonces, luego regresa y conspira junto con el consejero del rey. El consejero del rey era Aitofel y lo vamos a ver en 2 Samuel 16:23. Para que entendamos el alcance de lo que tenía este consejero de Aitofel. 2 Samuel 16:23. Dice la palabra, dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ahí podemos darnos cuenta del alcance que tenía Aitofel y del poder o la autoridad que él tenía ante el pueblo. Entonces, por ahí algunos comentaristas mencionan, o más bien no hay un dato claro de cuándo fue escrito este salmo. Algunos comentaristas dicen que fue escrito en el momento que David estaba siendo perseguido. Otros comentaristas dicen que fue tiempo después de que él estaba reflexionando en lo que había sucedido. Pero quisiera que nosotros nos centráramos y tratemos de posicionarnos cómo se sentía David. Ahora sí que, como dicen por ahí, a tener empatía. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestro propio hijo o alguien de nuestra familia, esposo, esposa, hijos, alguien de nuestra familia, que nos estuviera persiguiendo y nos persiguiera a muerte? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos? Si a veces porque nada más ya tantito nos voltean la cara o algo, ya no queremos ni siquiera voltear a veces y hablarles, ¿no? Entonces, ¿cómo se estaba sintiendo David? ¿Cómo se estaba sintiendo David en este momento de persecución? Hoy estábamos viendo el video que se proyectó sobre la persecución de los cristianos y no era la excepción. David también estaba siendo perseguido y por su propio hijo. Sin embargo, David clama a Dios y él pone su confianza a pesar de las dificultades que él estaba teniendo. Y es así como quisiera comenzar el sermón y lo bosquejé en 4 puntos. El primer punto es: las dificultades nos preparan. El segundo punto es: pongamos la confianza en Dios. El 3, la seguridad en Dios. Y el 4, la petición de salvación. Entonces, empezando con el punto 1, que es las dificultades nos preparan, quiero que leamos nuevamente el Salmo. Está dividido, lo dividí en cuatro partes. El primero sería el verso 1 y 2, dice, y nos demos cuenta cómo inicia el Salmo. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. El salmista o David inicia: oh Señor, con la expresión de, oh, es una expresión de
ayuda. Oh Señor, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así en una situación difícil y cuando vamos a Dios decimos, Padre, ayúdanos? Es como una forma de tú soltar tu corazón cuando vienes a Dios y decir, Señor, te necesito. Entonces el Salmo inicia con una expresión de exclamación. Entonces, cuando David estaba viviendo en estas dificultades que ya vimos tan difíciles del contexto, él ora al Señor pidiendo ayuda, porque él sabía y estaba completamente seguro de que Dios le iba a responder, de que Dios iba a contestar sus oraciones, que Dios, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo y estaba atravesando, Dios lo iba a salvar. Y algo que debemos notar es cómo David aprendió a esperar. Entonces, tenemos que nosotros también a esperar en Dios. Tenemos nosotros también que aprender, pero la palabra es aprender, porque la verdad es que muchas veces somos tan desesperados que queremos hacer las cosas rápidas a nuestro modo y a lo que nosotros creemos. Pero David, a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba y que estaba viviendo, pues él aprendió a esperar. Muchas veces nosotros también podemos estar en medio de problemas, en medio de situaciones, y aunque nos sintamos desesperados o nos sintamos frustrados o preocupados, Dios está con nosotros. Y ahí en medio de todas estas circunstancias Dios está obrando. No significa que porque estemos en medio de esas circunstancias Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Dios está obrando a través de esas dificultades que podamos tener. Lo que pasa o lo que sucede es de que como somos tan desesperados y estamos muchas veces tan abrumados, tan preocupados por el montón de problemas que podamos tener, tal vez ahorita no podamos estar teniendo un problema. Si es así, qué bendición, gloria a Dios. Pero eso no significa que más adelante no pueda Dios permitirnos pasar algo, o cuando ya tuvimos alguna prueba o alguna necesidad, también nosotros podamos aprender a esperar. Entonces, lo mejor que hay en este relato o que en esta historia del todo el contexto de David, lo que podemos encontrar es algo realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan cuando David comete el pecado con Betsabé, que pues realmente de ahí Dios le da una palabra y le dice que no se iba a apartar el pecado, que no se iba a apartar de él la disciplina, pues tal cual. No se iba a apartar la disciplina y Dios le promete esto. Entonces, por ahí en una parte de la historia, cuando Absalón está tratando de agarrar y de tomar el reino de David, en consulta con Aitofel le dicen, ¿cómo hacemos para que el pueblo ahora vea que yo ya soy el rey? Ahora vea que yo ya voy a ser el rey. Entonces lo que hace es, Aitofel le dice y lo aconseja, le dice, ¿sabes qué? Mira, como David huyó, lo avisaron y él huye también, está en este momento de persecución, deja a una parte de sus concubinas, de sus mujeres, y le dice a Aitofel, ¿sabes qué? Te vas a subir a lo alto y ahí vas a tener relaciones con las esposas de tu padre, tal cual. Y entonces el pueblo va a ver y ahí van a decir que rompió relaciones, entonces hijo con el papá. Y entonces esa profecía se cumple cuando Dios le dice que desde su propia casa iba a venir la persecución tal cual. Ahora, sin embargo, esto no significa que porque David se había equivocado o porque David había fallado con anteriormente, que Dios se había ido o se había apartado de su lado. No, tal cual. Dios estaba en su fidelidad con él. Pero ahora, ¿por qué a nosotros hoy, en lugar de confiar en Dios, la verdad es de que muchas veces nosotros queremos tratar como de ayudar a Dios, como que si nosotros pudiéramos tener la respuesta y pudiéramos tener la respuesta a esa situación o a ese problema? La verdad es, ¿por qué nos pasa esto? Porque estamos muy influenciados.
La verdad es que alrededor del mundo en el que vivimos hay muchas influencias. Hoy, por ejemplo, vivimos en un mundo tan aprisa, tan apresurado, que pues ya hoy en día todo es muy sencillo, ya hoy en día ya todo es bien fácil. Por ejemplo, si queremos comida express, ¿qué es lo que queremos que hace la famosa sopa por ahí? Si queremos sopita, ¿qué hacemos? De volada, ¿no? Lo metemos al horno y ya tenemos nuestros alimentos. Ahora, si queremos un agua de frutas, compramos un sobrecito y ya de una vez, ya ni azúcar le ponemos porque ya viene hasta enlatado, pues. O sea, somos tan cómodos hoy en día, somos tan ligeritos de tomar decisiones tan apresuradas y tan fáciles que creemos que de esta misma manera podemos nosotros actuar o que Dios actúe a favor nuestro, así, a la hora que nosotros decidimos. Entonces, es otra de las malas influencias que podemos tener también, ya sea de que tú quieras tener por ejemplo, entretenimiento. ¿Qué hacemos? Ya vamos hoy en día y de volada agarramos, queremos ver un entretenimiento en la televisión, prendemos la tele, ya ni siquiera como anteriormente que ¿quieres ver una película? Yo creo que a algunos les tocó ir, bueno, vamos a ir a Blockbuster o X, ¿no? Vamos a ir a rentar las películas. Entonces, ya todo es muy fácil hoy en día, ¿no? Entonces, ya más al alcance de un control, ya aprendemos la plataforma que tú quieras y listo. Ya tienes el entretenimiento que tú quieras. Si tú quieres investigar algo, pues ya nada más vas a buscarlo al internet. Lo buscas de volada y cuando vienes a ver ya encontraste de lo que tú quieras. Ya hoy en día también está la IA, inteligencia artificial, ¿no? Por ahí está varias plataformas que, pues si tú quieres saber algo, vas al chat y de volada, ¿no? Te lo dice todo tal cual, ¿no? Entonces creo que como estamos tan mal influenciados, pensamos que Dios va a actuar de la misma manera como nosotros actuamos. Entonces, que queremos que las cosas sean rápidas y queremos la solución como meterlo al horno. Como tú agarras, metes unas palomitas y en 2, 3 minutos ya tienes tus palomitas listas. Así queremos las soluciones hoy. Y la prueba de todo, y creo que nadie aquí es la excepción, o al menos la mayoría tal vez cometemos o hemos cometido, no pecado, porque no es un pecado, pero sí muchas veces el error tal vez de estar metido mucho tiempo en redes sociales. Eso sí sería un pecado, porque no estamos aprovechando el tiempo en lo que debemos realmente estar. Entonces, por ejemplo, están los famosos hoy en día, los reels que le conocemos, ¿no? Que tardan, ¿qué les gusta? ¿40? 16 segundos, 15 segundos, 20 segundos, o sea, son rápidos y de volada le damos para arriba y otra cosa, ya otra parte de la vida, ¿no? Ya en 16 segundos ya vimos sobre los animales, ¿no? Un ejemplo. Pasa otra cosa, otros 16 segundos, ahora sí ya vemos ahora temas sobre política. Otros 16 segundos, ahora ya vemos, no, el pastor MacArthur dice. Entonces, en 16 segundos, 15 segundos, queremos nosotros creer y saber que ya sabemos todo. Y pensamos que de la misma manera, en esas circunstancias que podamos tener, queremos la solución inmediata y rápida. Ahora, recordemos que Dios ve nuestro actuar, que Él ve cómo somos, que Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, al nosotros tomar decisiones apresuradas sin esperar la respuesta de Dios, debemos de aprender de esos errores que ya cometimos y ahora no volver a cometer los mismos errores. Entonces, creo que nadie de los que estamos aquí hoy estamos en una situación como en la que estaba el rey David, siendo perseguidos por un familiar, siendo perseguidos a muerte realmente. De hecho, ahorita en este momento hay hermanos y hermanas nuestras que están sufriendo por el evangelio, que están literalmente sufriendo por la causa de Cristo. Entonces nosotros creo que sabemos realmente que ningún problema de que podamos estar viviendo ahorita
es un problema tan grande como el de nuestros hermanos que puedan estar siendo perseguidos. Entonces, ¿cuántos sabemos hoy aquí? Y no quiero que suene a prosperidad, pero ¿cuántos sabemos que hoy tenemos un Dios grande? Lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, si lo sabemos, ¿por qué entonces muchas veces no confiamos en Dios? Siendo bien sinceros, muchas ocasiones decimos que confiamos en Dios, pero realmente tenemos como que un plan B. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando llegan los problemas económicos? Y créanme que cuando estaba haciendo el sermón decía, Señor, bueno, pero bueno, lo tengo que decir porque tu palabra tal cual lo dice. Entonces, cuando tenemos problemas de cualquier tipo, pero puse a poner el ejemplo de problemas económicos, lo clásico que hacemos tal cual es a nuestro plan B, viene el problema económico, vamos al tarjetazo, ¿no? Vamos a las tarjetas de crédito y el pecado tú no es que tengas un crédito, eso no es un pecado. El pecado tal cual es la imprudencia que podemos tener en tratar de poder tener cosas que no realmente no nos pueden a nosotros servir como tal de primera necesidad, pero como queremos tal vez ser reconocidos por alguna cosa que puedas tú comprar, entonces hacemos eso. Entonces compramos a rédito y no confiamos que Dios puede hacer el milagro realmente en nuestras vidas. Y ahora, la verdad es de que no somos prudentes muchas veces en cuanto a lo económico y por eso tomamos malas decisiones. Y por eso, aunque muchos podamos tener un buen trabajo, muchos podamos tener solvencia económica, otros tal vez menos, otros tal vez más, la verdad es de que somos imprudentes y cuando Dios nos ha permitido tener, no guardamos. Y de hecho, Dios es tan hermoso que lo presenta en Proverbios 30:25, tal cual en el ejemplo de las hormigas, que las hormigas almacenan comida para el invierno. Pero cuando nosotros tenemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a malgastar las cosas, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, un problema económico, enfermedad, porque también hay enfermedades que Dios permite que podamos vivir, pero también hay enfermedades que nosotros mismos provocamos. Y lo digo por mí, a mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero el pastor nos ha predicado que somos imagen de Dios. Entonces debemos de aprender a cuidar nuestro cuerpo y ser responsables en todo lo que hacemos, para luego no estar en una circunstancia tirado con un dolor de riñón en el hospital. Entonces, si Dios está con nosotros, pues Él, a pesar de que tengamos cualquier problema, enfermedad o de cualquier tipo que tú puedas tener de económico, pues si tú tienes un problema económico, jamás Dios nos ha dejado sin comer. Nunca nos ha dejado sin comer y es una gran bendición y eso es misericordia de Dios. Entonces aprendamos a poner la confianza en Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es pongamos la confianza en Dios. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 4 del Salmo 3. Dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces, aprender a tener la confianza en nuestro Dios muchas veces no va a ser fácil, porque nosotros, aunque oramos a Dios, aunque le pedimos a Dios, tenemos ese plan B, ¿no? Como para decir, sí te pido, Señor, pero te voy a dar una ayudadita. Entonces uso ese segundo plan para querer ayudar a Dios cuando nosotros le estamos pidiendo esa ayuda a Él, pero realmente muchas veces solo se lo decimos de labios, porque le decimos a Dios, ayúdame, pero tengo mi plan segundo y entonces lo que estoy haciendo es, como decirlo, sí te pido ayuda, pero yo aquí tengo mi respuesta. Entonces no sabemos esperar en Dios. Entonces, pongamos la confianza en Dios
Y aquí el Salmo menciona sobre el escudo. Dice el verso tal cual que dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Ahora, no nos olvidemos que David, antes de ser rey, fue guerrero. Él sabía totalmente, literalmente el contexto de lo que era la guerra. David estuvo en medio de la batalla. David le tocó enfrentarse contra Goliat, le tocó enfrentarse contra leones, osos, dice la palabra de Dios. O sea, él era un guerrero, o sea, no era alguien que le iban a contar que era ser guerrero. Él lo vivió. Él estuvo en el campo de batalla. Y por eso él utiliza el elemento del escudo. Porque él sabía literalmente para él, que para un soldado, que era utilizar un escudo. Entonces, quisiera que viéramos un dato importante a través de cuando en el pasado habían guerras tal cual, pues una cosa importante que todos los soldados ocupaban aún mayor que la espada era el escudo, porque el escudo era protección para ellos. Por eso David utiliza este salmo y lo hace metafóricamente como escudo, lo pone como a Dios. Entonces, tal cual, hay varios tipos de escudos, no vamos a entrar en eso, pero sí quisiera anotar uno en especial. Había un escudo que tenía, no el clásico como el redondo que es del de Capitán América. No, habían varios tipos de escudos. Había un escudo literal que tenía esta forma con un pico y otra ya venía así. Entonces, el pico lo que hacía era, como tenía como una lanza, cuando venía el soldado tal cual, venía el soldado con la espada, él se refugiaba en el escudo del soldado, con el pico del escudo golpeaba y podía levantar él la vista en esta parte del escudo, que era lo que dice aquí. Tú levantas, dice aquí el Señor en su palabra, dice, mi gloria el que levanta mi cabeza. Literalmente era lo que pasaba en medio de la guerra. Literalmente, por eso David lo ejemplifica en este salmo de esa manera. Pero podríamos decir, hoy nosotros, bueno, pues ya no estoy en una guerra, yo ya no ocupo un escudo tal cual. Pero sí, realmente el apóstol Pablo utiliza también esta referencia en Efesios 6:16. Vamos a buscar Efesios 6:16. Vamos a leer su palabra, lo que dice. Para aprender cómo vamos a aplicar el escudo en nuestra vida y a qué se refiere el escudo. Dice la Biblia, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces ahí nos está especificando Dios para el cristiano cuál es el escudo y cuál es la aplicación del escudo, que es la fe. Luego notemos que dice sobre todo. Y al igual de la referencia del soldado, para el soldado no era tan importante la lanza o la espada, que era importante, sí, pero lo que era importante aún más para el soldado era protegerse, porque pues si no tienes una espada, pues corres y ya, pues, pero con el escudo, y corres sin un escudo te pueden atacar. Entonces es lo mismo que pasa hoy en día para nosotros como cristianos. Entonces el escudo tal cual para nosotros hoy en día es la fe. La fe es la cual nosotros vamos a poder defendernos de los ataques del enemigo. Y en 2 Corintios 2:11 tal cual dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces, si la palabra de Dios nos lo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, lo dice al término del versículo. Entonces, realmente, aunque Satanás ya está vencido, no significa que vamos a ignorar sus maquinaciones. Entonces, muchas veces la verdad es de que cuando nosotros tomamos malas decisiones y estamos problemados por esas malas decisiones que podemos tener, Satanás lo que hace es venir a acusarnos con pensamientos como, si hubieras hecho tal cosa, tal vez ahorita no estuvieras. Si hubieras guardado, tal vez ahorita no tuvieras este problema. Y eso genera en nosotros pensamientos de culpa.
genera en nosotros pensamientos de decir si es cierto, si hubiera hecho esto, tal vez ahorita no estuviera problemado con esto. Y es tan sutil el enemigo que espera el momento adecuado cuando nosotros estamos más vulnerables. Cuando nosotros estamos más vulnerables es cuando él lanza las flechas y trata de desviar nuestra mirada a algo temporal y pecaminoso. Y hacer así que tomemos nosotros nuevamente malas decisiones y ahora vengamos a estar más emproblemados de lo que inicialmente tuvimos. Por esas malas decisiones, por creerle a Satanás y por no utilizar el escudo de la fe, tal cual lo dice Efesios 16, sobre todo. Ahora, ¿pero qué es la fe? Sabemos qué es la fe, ¿verdad? Y lo sabemos de memoria. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción, lo que no se ve. Entonces, un ejemplo de fe tal cual fue Noé. Dios lo mandó a hacer un arca. ¿Se acuerdan? Que Dios mandó a hacer un arca y según la escritura y algunos comentaristas dicen que no había evidencias de que antes del diluvio hubiera llovido, sino dice la escritura en Génesis que la tierra era regada por un vapor de humo que subía y así eran regadas las cosas. Entonces, Dios le manda a hacer un arca a Noé. Imagínense, Noé confió en la palabra de Dios. Nunca había visto que era llover. Él no sabía tal cual que era. Entonces, él tuvo que aprender y a confiar en su palabra. Y a pesar de las burlas que él iba a tener, él no se dejó amedrentar por los ataques del enemigo. De hecho, la Biblia como tal no especifica en qué tiempo fue hecha el arca, pero sí más o menos se cree que fue aproximadamente de 100 a 120 años, un aproximado, no hay un dato exacto tal cual, pero estamos hablando de un siglo, prácticamente de una vida entera de lo que hoy podemos nosotros tener. Pero imagínense, yo cuando estaba haciendo el sermón me ponía a pensar, ¿qué pueden pasar en 100 años? Pasan tantas cosas que pues yo me imagino que mientras él estaba con su familia, pues haciendo el arca, llegaban, se burlaban, ¿no? Y pues él nomás, yo creo que en alguna ocasión levantó la vista, nomás no veo que vaya a llover, ¿en qué momento? Yo nunca lo había visto, ni él lo sabía. Sin embargo, él confió en la palabra de Dios. Sin embargo, Noé confió en su palabra. Y tal cual, Noé confía en su palabra porque él tenía una relación en esos 100 años que él estaba teniendo, estaba haciendo el arca, tenía una relación con su padre, tenía una relación con Dios, al igual como nosotros los que tenemos hijos tenemos un padre o los que somos hijos también tenemos una relación con nuestros padres. Entonces, cuando tú le dices a un bebé que se aviente, él confía en ti y se va a aventar a tus brazos, que tú le dices a un bebé, ¿no? Porque hay una relación, porque el bebé te conoce, sabe que el bebé puede confiar en ti como papá. Es lo mismo, así pasa con Dios. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios, porque si nosotros no tenemos una relación con nuestro Padre, que es Dios, entonces es difícilmente que podamos confiar, porque no tenemos una relación personal con Él. Entonces, debemos nosotros de tener esta actitud y confiar en que si Dios lo dice en su palabra, que Él está con nosotros, es porque así es. La fe de Noé nos demuestra el hecho de que después de que fue advertido de que venía una gran inundación, él hizo preparaciones prácticas. Porque por ahí la fe también viene con cosas prácticas. O sea, no porque Dios le dijo, viene una inundación, pues Noé se quedó a esperar. No, él preparó el arca, se puso a trabajar, pues un siglo o más de un siglo, ¿no? Entonces, él estaba seguro y confiado en que Dios iba a cumplir lo que prometió. Y si Dios cumple su palabra, es así también hoy aplicable para nosotros.
Dios nos ha prometido que está con nosotros y si Dios lo promete es porque así es. Y muchas veces, aunque nosotros podamos tal vez olvidarnos de esa promesa, no significa que Él no esté ahí. Entonces, eso me lleva a mi tercer punto, que habla sobre la seguridad y la confianza que podemos tener en nuestro Dios. Y vamos a leer lo que dice el verso 5, 6. Dice el Salmo: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar inconscientes por el tipo de vida que podamos de llevar, la vida tan ajetreada que tenemos, enfermedad, problemas económicos, laborales, el problema que tú le quieras poner. Nos olvidamos, pero el que estemos inconscientes de eso no significa que Dios ya no está con nosotros. A veces, muchas veces nosotros podemos llegar a olvidarnos y nos olvidamos. Y claro ejemplo es cuando nos vamos a dormir. Cuando nos dormimos estamos conscientes, unos más que otros, ¿verdad? Que aunque les hables, todos se levantan. Pero bueno, estamos inconscientes, no nos estamos dando cuenta. Pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Y eso es lo que pasó aquí en este salmo. El tal cual lo dice el salmo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa es la confianza y la seguridad que tenía David, a pesar de que se habían dispersado sus enemigos. Podía en ese momento tal vez venir una emboscada, como se hacía en las guerras anteriormente, pero él confió y él confiaba que Dios lo iba a sustentar en medio de las dificultades. Ahora, Dios nos prepara a través de esas circunstancias para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos ir creciendo en nuestra fe, porque Dios nos está preparando para nuestro encuentro con Él. El encuentro que vamos a tener con Él, Dios nos lo está preparando a través de las circunstancias que podamos vivir. Y hay algo maravilloso que podemos aprender de esto. Como el rey David, a pesar de que David en el pasado se equivocó, pecó y estuvo en contra de la voluntad de Dios al pecar con Betsabé, esto no significaba que Dios lo abandonó. Muchas veces nosotros podemos tomar malas decisiones y estar más emproblemados por esas malas decisiones. Y esa es una realidad. Muchas veces podemos nosotros creer que porque, no sé, un ejemplo, tal vez el de cometer un pecado tal cual, por ejemplo, si tú tienes unas placas de un carro, se me ocurre que tú debes tenencia de muchos años y hoy en día está fácil, cámbiale y ponle placas de otro lado. Y te sales de ese problema, pero te metes en otro, estás ofendiendo a Dios. Tal cual, eso sí sería pecado por las imprudencias que nosotros podemos llegar a cometer en esos fraudes y en esos negocios que no son correctos delante de Dios. Entonces, Dios nos regala la fe, porque sabemos que la fe es un regalo de Dios, tal cual es un regalo de Dios. Entonces, también por la fe, el miércoles que pasó, nuestro pastor nos explicaba de la fe y el contexto de cuando el Espíritu Santo, el ángel le dijo que a través del Espíritu Santo María iba a salir embarazada, ¿no? Y nos decía el pastor el miércoles y nos explicaba tal cual era, imagínate que ahorita alguien viniera y te dijera, tú vas a estar embarazada por medio del Espíritu Santo, no le creerías. Ahora, el contexto que tenían ellos en ese tiempo era un contexto bien difícil, porque si tú salías embarazada, eras realmente apedreada. Entonces, por la fe también Moisés cruzó el Mar Rojo. Por la fe también Dios permitió que Moisés y su pueblo pudieran pasar el Mar Rojo, cosas que son inexplicables e inimaginables. Dios permitió que lo pudiera ver su pueblo. Otro ejemplo tan maravilloso es que Dios por la fe proveyó a Abraham el cordero para el sacrificio. ¿Se acuerda cuando iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac? Entonces Dios le proveyó un corderito, y que ese cordero tal cual es Cristo en nuestras vidas.
Ese cordero tal cual ahora nosotros nos ha dado Dios, a ese cordero maravilloso, y nosotros podemos confiar y poner nuestra confianza en él. Ahora, en Hebreos 11 tal cual hay varios ejemplos que pudieran ustedes en casa leer sobre todos los hombres y mujeres de fe. Y cómo a través de sus adversidades Dios estaba con ellos. Y el mismo Dios que estaba con ellos, así está hoy con nosotros. Entonces, no temamos, hermanos. Cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando venga la necesidad, aprendamos a confiar en Dios. El mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que ha estado con los grandes hombres de fe en la historia, es el mismo Dios que hoy tenemos. Y ahí podemos aprender un atributo de Dios. Él es un Dios inmutable, pues Él no cambia. El mismo Dios de ayer es hoy y por los siglos. Él no cambia, y ese mismo Dios que estuvo con ellos está hoy con nosotros. Y esto vamos a leerlo en Números 23, 19. ¿Y qué es lo que dice la palabra maravillosa de Dios? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, no lo ejecutará. Dios, tal cual, hermanos, no miente. Y si Dios dice que está con nosotros, es porque está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener esa confianza, sea cual sea, incluso se levante otra pandemia más adelante. Pasamos hace tiempo una situación difícil a nivel mundial, pero Dios estuvo con nosotros y está con nosotros. Se levanten y se multipliquen los adversarios, Dios está con nosotros. Y Él es el cual, tal cual, que nos va a guardar en su soberana voluntad, si Él así lo quiere. Entonces, así como David, estando en circunstancias tan difíciles de persecución, en muerte, pudo acostarse, descansar y dormir y saber que despertaría con bien, hoy también del mismo modo nosotros podemos aprender que Dios está con nosotros y que nos cuida bajo su mano poderosa. Entonces, hermanos, sentámonos seguros que Él está con nosotros en cada momento. Dios no se va de nuestro lado. Él está contigo, ahorita está con nosotros en este momento. Como les decía, tal vez no estemos pasando un momento de tribulación, o tal vez sí, pero confiemos que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Aún así que no nos demos cuenta. De hecho, el miércoles, no sé, ahorita me acordé, ya ve que está el tema de las lluvias y realmente ya era como a las 9, no, salimos tarde, tuvimos reunión. Y tal cual, literal, ahorita me acordé, pasó que íbamos con la familia ahí más o menos entre la segunda norte, ahí por el Parque Central. Se está lloviendo y venimos pues platicando pues ahí con la familia y cuando de repente, ¡pum!, cae una rama. Pero una rama bien grande y por poquito y nos pega pues. Y la verdad es de que agradecimos a Dios porque la verdad es de que Dios estuvo con nosotros en ese momento. Aunque de momento venimos platicando y tal vez estás platicando, no tienes la conciencia en ese momento de que Dios va contigo, pero Dios te cuida y Dios te guarda. Y agradecimos, literal, agradecimos a Dios porque era una rama grande que pudo haber golpeado el carro, volteado la salida de alguien, saliera lastimada. Pero bendito Dios que muchas veces ahí en su misericordia Dios permitió que lo viéramos. Pero muchas veces Dios no permite que veamos, pero eso no significa que no esté ahí. Muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero Dios está obrando. A pesar de que nosotros fallemos como David falló, Dios está obrando en medio de esa circunstancia. Y Él está preparándonos para su gloria. Él está obrando. Entonces debemos de ser agradecidos con todas las circunstancias de nuestra vida. Lo que pueda, ya sea que sea por causa de nuestras propias malas decisiones o también sea por causa, así como a Job, que Dios probó a Job a pesar de que él era un hombre íntegro, sea de una o de otra forma, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en toda nuestra manera de vivir. Y también aprender tal cual que se levanten más enemigos y que se levanten más personas en contra nuestra,
personas, situaciones, lo que sea, no debemos temer, porque sabemos que Dios está con nosotros. Realmente este salmo es un salmo en el cual nosotros podemos aprender la confianza, la seguridad y la salvación que podemos encontrar en Dios. Entonces, sea cual sea la adversidad que podamos estar atravesando, tenemos que aprender a confiar y a sentirnos seguros en Dios y que de su mano poderosa viene la salvación. Entonces, si sabemos que de su mano poderosa viene la salvación, entonces podemos acercarnos confiadamente a Él, pedirle. Y esto me conecta a mi último y cuarto punto, que es petición de salvación. Entonces, hasta acá hemos aprendido que Dios no nos abandona. Amén. Que Dios está con nosotros y que podemos estar seguros en Él a través de la fe, de confiar en Él. Y aprendimos en este tiempo que Dios tiene dos de sus hermosos atributos, que es la inmutabilidad y la omnipresencia de Dios. El que nosotros estemos no conscientes totalmente no significa que Dios no está con nosotros. Él en su omnisciencia y en su omnipresencia, Él está con nosotros. Entonces, sabiendo esto, podemos acercarnos confiadamente y pedir la protección de salvación, como tal cual lo dice el capítulo en el verso 7 y verso 8. Dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces vamos a leer lo que dice el Juan 14:13. De la palabra de Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Observemos que el Salmo, este verso en Juan, dice que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, lo haré, pero tiene una condicionante, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, Dios va a responder nuestras peticiones, pero siempre y cuando a través de esas circunstancias que nosotros podamos vivir, nosotros le demos la gloria al Padre. Porque esa es la tarea de todo hijo de Dios y de todo cristiano, porque la gloria la debe de llevar nuestro Dios y no nosotros. Si Dios nos ha librado de alguna enfermedad, si Dios nos ha librado de muchos peligros, Dios nos ha dado muchas cosas, entonces a través de eso nosotros tenemos que aprender a darle la gloria al Padre. Y entonces Él nos va a dar lo que nosotros pidamos. Y es una petición que podemos nosotros hacer y apelar nosotros a esa salvación. Yo realmente recuerdo, no sé si todos saben, pero algunos voy a contar tantito lo que viví hace muchos años, bueno, no muchos, hace 9 años. Tuve un accidente en el cual por ahí me desahuciaron, los médicos me dijeron que jamás iba a poder mi brazo, tuve un tema, mi cadera se salió, mi hombro se fue para atrás, mi rodilla, mi tibia y mi peroné, o sea, fue un relajo. Dios tal cual me estaba preparando para lo que venía. Yo ahora lo puedo ver. En su momento, yo tal vez renegué porque decía, ¿por qué me pasó a mí? Por mis malas decisiones. Yo decía, ¿por qué me pasó a mí? Yo renegaba de Dios. Sin embargo, Dios me permitió entender que yo tenía que darle la gloria a Dios a través de ese proceso. Y tuve que aprender a confiar en Dios totalmente. Aprendí a confiar en Dios en unas circunstancias que pude vivir. Yo creo que todos acá hemos pasado circunstancias difíciles. Y esas circunstancias nos hacen que nosotros podamos crecer en nuestra. Esas circunstancias tal cual nos hacen que podamos nosotros aprender a depender totalmente de Dios y no a tener un segundo plano o un plan B, sino que nuestra confianza sea completamente en Dios. Cuando yo viví esto, recuerdo tal cual que
que los médicos me decían, tú ya no vas a tener, no vas a poder volver a mover tu brazo. Tú ya no. De hecho, llegaron los médicos divisionales del trabajo, llegaron y me dijeron, aquí está, fírmanos acá para que, pues ya prácticamente estés y ya, porque ya no vas a poder trabajar. Sin embargo, Dios me dio la salida, porque yo clamé a Dios en ese momento, como sé que muchos de ustedes lo han hecho en esos momentos de dificultad. Pero tenemos que aprender a darle la gloria al Padre y aprender a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios, porque Dios es glorificado a través del Hijo. Entonces, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Él está con nosotros y Él está ayudándonos en esos momentos de debilidad, en esos momentos que tú puedas tener dudas, en esos momentos que tú puedas estar sintiéndote tal vez que no hay salida. Al final del túnel siempre vamos a ver la luz. Al final del camino siempre va a haber la luz. Entonces vengamos confiadamente con esa petición a Dios y entonces le pidamos a Dios, como dijo David, levántate Jehová, sálvame Dios mío. David reconocía, y él había reconocido que Dios estaba con él y se lo mostró muchas veces en el pasado, cuando él salía victorioso en medio de la guerra. Entonces, David reconoció muchas veces que él había sido librado antes. Y así como David en medio de la aflicción reconoce a Dios, también nosotros cuando estemos pasando momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de angustia, nosotros aprendamos a confiar en la grandeza y en los favores de Dios. Pues haciendo esto aprenderemos a esperar y a sentirnos seguros, porque su palabra de Dios dice, y vamos a buscar qué dice la palabra de Dios en Salmo 34, 17, 19. Dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. De verdad que somos justificados por la sangre del Cordero. Somos justificados por Cristo. Somos justificados por Él. Y Él nos va a librar de todas nuestras angustias, de nuestras aflicciones. Dice la palabra, cercano está Jehová. Y es un atributo de la inmanencia de Dios. Él está cercano a nosotros, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando tú estés pasando una prueba, ven contrito y humillado ante Dios. Aún así hayas fallado, aún así hayas pecado, aún así estés tal vez hoy en día no, como podríamos decir, al 100% en tu vida espiritual, aún así estés fallando, Dios no se ha ido de tu lado. Si tú eres hijo de Dios, puedes venir humillado, puedes venir al Evangelio que es Cristo y venir delante de su presencia, pedirle perdón, arrepentirte y buscar a Dios. Si tú estás en un momento tal vez de frialdad espiritual, tú lo que puedes hacer es buscar a Dios, pedirle perdón, ponerte a cuentas. Y dice que Él salva a los contritos de espíritu. Podrán venir aflicciones, se van a levantar enemigos. Como dice el Salmo, muchos se han multiplicado mis adversarios, pero Dios está con nosotros en medio de cualquier angustia que podamos tener. Entonces, pues ya hermanos, a manera de conclusión, quiero ir concluyendo como el salmista David concluyó. Y dice tal cual literal en el verso 8, dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Quiero concluir hoy en este día que nosotros somos pueblo de Dios. Y al nosotros ser un pueblo de Dios, ya la bendición está sobre nosotros.
Ya la bendición está con nosotros. Cristo está con nosotros. Sus promesas se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Sea cual sea la situación que hoy estés viviendo, sea cual sea el momento que tú estés pasando hoy, sea cual sea la situación que Dios vaya a permitir que podamos pasar más. No te olvides de esto, que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros no hay nadie contra nosotros. Porque es maravilloso que nosotros podamos tener esa confianza en Dios. Cuando yo estaba en la cama del hospital, yo recordaba y pensaba, ¿cómo alguien que no tiene a Dios, en quién puede confiar? Yo pude confiar en Dios y pude aprender a través de ese proceso a que mi fe creciera. Entonces, muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas es porque Dios nos está preparando. Tal vez ahorita estemos en un momento de paz y de tranquilidad, si es así, gloria a Dios. Pero también, si Dios permite que más adelante podamos pasar pruebas, es para que podamos crecer en nuestra fe y podamos nosotros aprender a confiar en Dios y a depender no de las circunstancias, aprender a depender no de lo que nosotros podamos tener como un segundo plan o aprender a depender de alguien más, aprender a aprender de Dios tal cual. Y quisiera que hoy nos quedáramos con esta palabra de Isaías 41:13 y vamos a leerlo. De la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos creen la palabra de Dios, hermano? Entonces, ¿debemos temer? No debemos temer, porque Dios es quien nos ayuda. Él es quien nos va a dar la mano cuando estemos pasando un proceso difícil, cuando estemos pasando un proceso de dificultad. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra roca. Entonces podemos confiar en Él y podemos cantarle también hoy a nuestro Dios, hermano. Y vamos a terminar este tiempo de la palabra de Dios para también cantarle a nuestro Dios y que hoy le cantemos a Dios con todo nuestro corazón y que creamos lo que cantamos. Dios es nuestro refugio y Dios es nuestra roca. Entonces vamos a agradecer a Dios por lo maravilloso de la promesa que Él nos ha dado. Y Él nos ha prometido que Él está con nosotros. Sea lo que sea que vayamos a pasar, sea lo que sea que estemos viviendo hoy, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra roca. Y vamos a cantarle a nuestro Dios. Y te invito a que tomes un tiempo, que cierres tus ojos. Vamos a agradecer a Dios por los momentos de dificultad que nos ha permitido tener, pero también por los momentos que vamos a tal vez tener más adelante. Cierra tus ojos, toma un tiempo de oración, agradezcamos a Dios. No pierdas la comunión y oremos. Oremos y cantemos este canto, porque la verdad es maravilloso como Dios nos hace confiar en Él. Es maravilloso como Dios podemos confiar en su presencia. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que podemos venir hoy confiados en ti. Podemos estar seguros en ti y podemos pedirte esa salvación cuando estemos en medio de las dificultades. Hoy podemos venir delante de tu presencia, Señor, a confiar en ti, a decir que tú, Cristo, eres nuestro refugio, que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestra roca. Tal vez hoy estamos en un momento de paz, de tranquilidad, pero tú sabes los planes que tienes para nosotros más adelante. Perdónanos por las veces que no confiamos en ti. Perdónanos por todas esas veces que no estamos completamente confiados en ti y queremos hacer un segundo plan, Señor. Enséñanos a depender de ti. Perdónanos por las veces que no dependemos de ti.
y ayúdanos a confiar en ti. Gracias por recordarnos hoy a través de este salmo tan maravilloso que tú estás con nosotros. Y aún así estemos siendo atacados y perseguidos, tú eres nuestro refugio. Cantemos.